Dios les bendiga, amén. Un nuevo episodio del programa Testimonios. Realmente es un placer tenerlo con nosotros. Ah, Le doy gracias a Dios, amén, porque hoy nos acompaña una hermana en la cual la he conocido en la Iglesia Pentecostal Unida de España. No es de mi iglesia local, sino que es del distrito 1. Y bueno, cosas de la vida, amén. La he encontrado, se puede decir, en convenciones, en eventos regionales, en distritales y siempre a positivo. Ver esas ganas que tiene de trabajar en la obra del Señor y donde la ponga o donde esté siempre va a dar lo mejor y eso es positivo. Ha llamado mucho mi atención y bueno, hoy va a compartir con nosotros su testimonio y espero que sea de bendición también para tu vida. Amén. Hoy me acompaña la hermana Camila, amén, de la iglesia de Valladolid y le damos la bienvenida, hermana Camila. Amén, muchas gracias. Realmente para mí es un honor el poder hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, porque realmente esto no es una historia de cómo Camila ha salido adelante, no, de cómo Dios me ha rescatado, de donde me sacó y toda la gloria es para Él, porque así mismo como dice su palabra, todo lo que hagamos de hecho de palabra sea para la gloria de Dios. Y bueno, desde que le conocí, pues he entendido que realmente no es por mis fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Amén, gloria a Dios, definitivamente. Cuando conocemos definitivamente al Señor, el Señor va rompiendo cosas, amén, de las cuales estábamos cautivos y definitivamente nos hace una nueva persona. Y yo creo que una mejor versión de cada uno de nosotros, amén. Entonces, hermanita, gracias por estar y aceptar la invitación a este programa. Y comenzamos. Hermana Camila, ¿usted ha crecido en un hogar cristiano? No, realmente yo crecí en un hogar que era católico. A lo mejor no eran tan activos en la iglesia católica y tal, pero sí los fundamentos y los valores que me inculcaron fue pues guiado por, por ese temor de Dios que tenía mi madre, que ella siempre nos decía como hay que agradecer todo a Dios, si tenemos vida es por Dios y demás, y pues mi familia era muy devota del Señor de los Milagros allí en Colombia y pues todo como que nuestro entorno era católico completamente. Mi abuelo en aquella época pues tenía cáncer y pues íbamos a aquel monumento, ¿no? A este, a esta imagen a, a pedirle que lo sanara, ¿no? Pero bueno, la ignorancia de, de este, de esta religión. Pero no, realmente yo de cristianismo nada, cercano a mí, ningún familiar, tal. Yo crecí fue en una familia netamente católica. Netamente católica. Eh, de acuerdo. En alguna ocasión supiste que había una iglesia cristiana o seguidores de Cristo que te llamara la atención. Bueno, sí que, bueno, conocí a una iglesia cristiana que justo estaba frente de mi colegio y yo veía estas personas que iban muy elegantes a la iglesia y que hacían un montón de bulla y yo decía, pero estos locos, ¿qué?". Y, y yo, bueno, como que me causaba curiosidad, pero yo decía como que es fanatismo. Yo lo veía, era así, como son fanáticos. Entonces, como que sí, lo conocí así poco y tengo una amiga que ella sí que es cristiana, sus padres Sí. son cristianos y ella asistía a una iglesia cristiana trinitaria y pues como que me llamaba un poco la atención porque eran algo diferentes, pero
pero yo no quería involucrarme mucho en eso, tal, de que tenías que estar en los cultos y demás. Yo no quería comprometerme con el Señor, aunque pues yo sí que creía en Dios y tal, pero yo sentía que Él estaba ahí siempre, que yo no necesitaba estar en una iglesia, en una congregación tal, para poder sentir al Señor, sino que pues ahí estaba siempre y ya está. No sabía más de eso, era ignorante. Y pues esta iglesia que te digo que estaba justo al frente de mi colegio, del Liceo Femenino allí en Bogotá, em, es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Sí, Y es la sede principal en Bogotá. ok, Entonces, cuando yo me vine a dar cuenta aquí, bueno, ya siendo cristiana, pentecostal de la cabeza a los pies, me doy cuenta que la sede principal está al frente del cole donde yo estudiaba. O sea, interesante, vamos, interesante. yo decía, wow, el Señor, pues a lo mejor, bueno, no sé, tuve que vivir tantas cosas y no le conocí antes, pues porque esos son los planes de Dios. Definitivamente. Ujú. Eh, ¿Cómo fue tu adolescencia y entrando a la juventud? Mi adolescencia. Sí, Bueno, yo era una chica muy mía, muy introvertida. ok, Mi adolescencia fue en mi casa. Yo no quería salir de mi casa ni a comprar el pan. Mi hermana era la que iba, yo, hermana, ayúdame, que no quiero salir, o sea, no quería. Yo me la pasaba estudiando y tal. Era muy nerdita, ¿no? Como le dicen allí en Colombia. Y pues yo me refugiaba en el estudio, porque sí que es verdad que en esa época la adolescencia era un poco de salir, que chicos y tal, pero no me llamaba la atención, no era lo mío. Yo en mi casa, encerrada, como en una burbuja, ¿no? Y de ahí yo no quería salir. Así fue mi adolescencia. de acuerdo. Ah, es un poco extraño eh, escuchar que en tu adolescencia eras un poco introvertida porque, sabes, cuando nos hemos encontrado así en las convenciones y tal, parece totalmente el contrario. Ya. O el Señor ha hecho definitivamente una obra muy grande que ahora estás como, no sé, creo que en el lado opuesto porque realmente eres muy sociable. Ujú. Y yo creo que eso es positivo, saludar a todos los hermanos como que si lo conocieras desde hace mucho. Creo que no lo hace cualquiera y eso es positivo y hace, ah, creo, de ti una gran persona. Amén. Gloria a Dios. Eh, Gloria a Dios. Hay parte de tu juventud en la cual te aislaste más de lo normal, aparte de los estudios. Ah, ¿Has entrado, no sé, en alguna etapa de rebeldía o algo así? Bueno, justo cuando salí de estudiar mi tecnología allí en Colombia, de estudiar el FP que le dicen aquí en España. em, yo me sentí como muy libre. Ya estudiaba y trabajaba, entonces como que yo decía, bueno, ahora vamos a hacer lo que no pude hacer durante la adolescencia, tal vez por falta de medios económicos o porque yo era muy introvertida y demás. Y ahí empecé un poco a salir de fiesta en la universidad, a tener como esas amistades que, pues, que no conducen, ¿sabes?, a cosas constructivas, De acuerdo, pero para mí era como esa etapa de salir de la burbuja. Entonces, cuando tú vives en una burbuja, cuando sales es como, boom, o sea, quieres hacer de todo y, y empiezas un poco a salirte de la autoridad de tus padres, de, 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 de ser un poco rebelde y pues hacerlo a tu manera, ¿no?
Y una de esas etapas como más rebeldes mías fue cuando conocí eh, al primer hombre que tuve y, y bueno, a la final terminé yéndome de la casa, dejé de hablar con mi mamá. Fue una etapa bastante rebelde porque claro, nadie se lo esperaba, o sea, ni siquiera yo ahora viéndome hacia atrás, la adolescente que no salía de su casa ahora quería estar allí en fiestas con un hombre y tal. Esa fue mi etapa de rebeldía como más temprana, ¿no? Después de salir del FP. De acuerdo. ¿Y cómo te sentías? ¿Te sentías cuando saliste de la autoridad de tus padres ah, con libertad, como empoderada o algo así? Mm, sí. ¿Me podrías explicar? Yo sentía que me podía comer el mundo, ¿no? Ok, Que a la final el mundo te come a ti, porque es así. definitivamente. Y, y empecé pues eso, a probar cosas que no había probado, a hacer un poco así esas locuras que a lo mejor eso, que no había hecho durante la adolescencia, el salir, el estar en discotecas, el tomar alcohol, tal. Y me sentía como tan libre que empecé yo a ser un poco más dark, ¿no? Más rockera, más como a todo, o sea, como que no me importaba nada, nada, no me importaba nada. Yo escuchaba esta música súper loca y de Dios nada, nada. Te he escuchado, he entrado a esa etapa como rockera. Cómo entraste a adoptar esa cultura? Adopté esa cultura del rock por esta pareja que te dije. Él fue pues como esa puerta para, para lo negro, lo oscuro, el rock. Cada vez de esa Camila introvertida pasé como a esa Camila rebelde, pero que tampoco quería estar con la gente. O sea, yo era de tener taches en mi ropa o lo que sea para que no me abrazaran, para que sí, yo era muy libre, pero tampoco iba a ser social. O sea, vamos, que yo lo que quería era comerme el mundo, tal, y ser lo más mm, rebelde dentro de lo que, pues, de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque lo que te digo, como trabajaba y estudiaba, entonces yo creía que yo era la dueña de mi vida. A mí nadie me podía decir sí, sí, no, tal. Y dentro de ese rock y todo eso, pues pasó porque yo me volví muy dependiente emocionalmente de mi expareja. Y este hombre, pues, como era rockero y tal, pues yo dije, tengo que ser como él, pues para estar en su onda, con sus amigos, como para que me quiera más, ¿no? Entonces, había una falta de identidad en mí. Definitivamente, Ujú, una falta de identidad. No, entonces veo que simplemente fue una influencia, no es que te hayas metido, yo quiero ser rockera y quiero probar esto, ujú. ah, pero bueno, en ese mundo, intentando caminar en ese camino, ¿qué se siente? Hay etapas de depresión o pensamientos positivos, negativos, ¿me puedes contar un poco? Lo que pasa con el rock es como que te inhibe, es un tipo de droga. El, eh, esta música lo que hace en tu cabeza, en tu mente, es como desenfrénate, desenfrénate, toma, baila, tal, tal, o sea, como que te inhibe. Y ahora es que empiezo como a verlo, ¿no? Y, y realmente como que al escuchar rock, pues simplemente quieres ser aún más rebelde, no importan como lo que te diga la gente y tal. Entonces es como a entrarse cada vez más a un mundo
más oscuro y realmente dentro de ese mundo oscuro estás tú en tu depresión, pasas cosas, pero como el orgullo crece, porque realmente era una mujer muy orgullosa, yo no bajaba cabeza, yo podía pasar momentos malos con, con esta expareja, pero yo no iba a agachar cabeza, yo no iba a volver donde mi mamá ni a decirle realmente la pasó mal con este hombre o la diferencia de edad, porque eso es otra cosa. Él era 20 años mayor que yo, No, tremendo. así que realmente él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que me podía moldear a su manera y hacer de la Camila que él conoció florecita, porque realmente yo era una mujer muy, muy alegre, tal, pero, a medida de que le fui conociendo y tal, pues, al encerrarme yo, al reprimir mis sentimientos, al no hablar, al ser tan orgullosa, pues, empecé a tener muchas más cargas. Y al tener más cargas, me volví como más seria, más, mm, como que no me hables, ya tengo mis cosas. Era muy poco Se empática. podría decir que te refugiabas en el orgullo Sí, como protección o sí. algo así. Sí, sí, era como esa armadura. Es una armadura que te creas y realmente, pues, con el orgullo la gente realmente no ve lo que tú estás viviendo, lo que estás sintiendo. Simplemente ven, pues, lo que tú quieres que ellos vean, Sí. ¿sabes? Pero cada vez como que el corazón se vuelve más duro, más de piedra, porque sí vivía muchas cosas mal, pero yo no le decía a nadie. En ese momento que tú vivías o estabas viviendo eso, no hubo un acercamiento de Dios, como, sabes, voy por la calle caminando y se me acerca un hermano y me da un tratado o algo así, No, ¿no? no, no. No, es que realmente yo cuando, o sea, lo más cercano que yo estaba de Dios era en Semana Santa, ¿no? Pues porque era como que mi mamá me decía, vente, que vamos a ir a la iglesia esta semana, ¿qué tal? Pues como nos habían criado de esa manera, pues para mí era como una semana, o sea, solo esa semana era de Dios, esos 2 días, jueves, viernes, sábado de Semana Santa, y eso era todo mi acercamiento a Dios. Eh, Y realmente de tratados y demás, pues no, nunca llegué a tener uno en mi mano o que yo lo hubiera visto algo, no. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la iglesia? Bueno, mi primer acercamiento fue realmente, fue aquí en España, cuando estaba pasando una situación muy complicada. mm, eh, y pues en esta situación, pues el Señor envió a una mujer de allí de la iglesia de Valladolid, Tabernáculo de Fe, y ella me empezó pues a hablar de que hay un Dios, de que puede ayudarme y tal, y me dijo, pues vente conmigo este domingo a la iglesia, y yo pues la verdad en ese momento yo no tenía empleo, no tenía, vamos, que en esa habitación donde yo vivía una depresión tremenda, o sea, era tan fuerte que yo dije: "Dios, solo tú puedes ayudarme". O sea, en mi ignorancia, yo decía: "Dios". Y como esta mujer me habló, pues yo dije: "A lo mejor puedo". ¿Cómo puedes describir con tus propias palabras depresión? Depresión, ¿Qué es eh, pasar una depresión? pasar una depresión, pues, lo que yo viví fue tristeza, tristeza, y sentía mucho rencor, odio, remordimiento. mm, yo sentía como que yo no valía nada. O sea, mi autoestima estaba en -0, muy baja. Era encerrarme en mi habitación, escuchar música triste y llorar todo el rato, que no quería salir, no quería salir porque
A la final no tenía empleo, ¿para qué iba a salir? ¿Pasa algún pensamiento suicida? Eh, sí que pasa, pero bueno, en ese momento en que estuve yo en depresión, no llegué a ese punto, como que había algo en mí que no. Gloria a Dios. Pero más adelante, cuando empecé a tener eh, empecé a conocer de Dios y demás, ahí fue cuando el enemigo me entró directo. Tú no eres digna, tú eres asquerosa, tienes que matarte. Y era como yo estaba en el mundo todavía y estaba yo conociendo de Dios, me sentía hipócrita porque yo quería agradar a Dios, pero aún estaba haciendo cosas del mundo. Entonces, cuando empezó esa lucha entre mi carne y el Espíritu de Dios, ahí es cuando yo estaba ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Venía yo de un taller de maquillaje allí en una fundación que hay en Valladolid. Y yo creo que fue la primera vez que me eché tanto maquillaje en mi vida, pues porque era un curso de maquillaje. Y yo pensaba, eh, ¿qué hace esta careta? ¿Qué está haciendo esta careta en mí? A lo mejor los demás me ven guapa, pero por dentro estoy destrozada. Y ahí fue donde empezó esto que te digo, esa guerra y como deja de ser hipócrita. Estás acercándote a Dios, pero vas y te maquillas. Vamos a ver. Y ahí era mi decisión. Tenía dos opciones. O, o ya no vas a la iglesia, dejas de ser la hipócrita, o definitivamente dejas todo lo del mundo que te está apartando de Dios y empiezas a realmente seguir ese camino hacia la salvación. Y fue el momento más fuerte para mí, que fue tan fuerte que ahí fue donde yo pensé, voy a suicidarme. Yo no, no creo que valga algo, no creo que valga algo para Dios porque estoy haciendo lo que a él no le agrada y tal. Buah, fue muy fuerte y ahí fue cuando yo, yendo de camino a casa, eh, hay una vía principal en Valladolid Sí, y justo es cerca de donde yo vivía y yo dije, bueno, ya, ¿qué más da? Soy un estorbo para mi familia, para la sociedad, Dios no me va a querer así como soy. Y simplemente me lancé. Y eso fue un 14 de mayo, de marzo, un 14 de marzo eh, de ese año 2023. Me recuerdo tanto porque es que fue la única vez que tuve ese pensamiento suicida. Y realmente tuve el pensamiento, pero también lo hice. Me, te me lanzaste lancé a autobús, a un autobús, autobús, porque yo decía, si me lanzo a un coche, el coche frena más rápido. En cambio el autobús como que es un poco más largo, le ¿no? cuesta más. Y venía el autobús y yo me lancé, pero te digo alguien, porque yo sentí una mano que me jaló hacia atrás y yo volteé a mirar, pero con rabia, ¿no? Porque no me había dejado hacer y no había nadie. Y ahí entendí, o sea, era como un pensamiento de Bueno, Dios te ama. Y ahí empecé yo a llorar y me acuerdo tanto que todo el maquillaje que tenía empezó ¿sabes? Que me volví un 8 y dije, ya, esto es el colmo, o sea, ya es la gota que rebosó la copa. Voy a dejar todo, voy a seguir a Dios, porque Él ha salvado mi vida. amén. O sea, es que lo hizo ahí en ese momento. Y el autobús, claro, alcanzó un poco a frenar, pero es que estaba al límite. O sea, si yo hubiera seguido, ¿sabes? Pero yo estoy segura que fue el Señor que me Gloria a salvó Dios, de ahí. amén. Y ahí fue cuando yo dije, ya no más, Camila.
no vas a dejar ahora sí vas a dejar la hipocresía y vas a seguir a Dios. Y desde ese momento tomé la decisión de dejar todo lo del mundo, porque yo a la fundación no solo iba a tomar clases, sino a dar clases. Yo daba clases de baile, porque yo era profesora de danza, ritmos latinos y tal, porque yo vivía y moría por la música y por el baile. Y ahí yo dije, no, hasta aquí. Decisiones, decisiones que hay que tomar. Mm, Te he consultado cuál fue tu primer acercamiento con la iglesia, ah, pero algo muy diferente es cuando tuviste tu primer contacto genuino con el Señor. bueno, mi primer contacto de que me conecté realmente con el Señor, yo creo que fue ese día, Ese día. el día que te digo que quería yo suicidarme, porque yo llegué, me miré al espejo y dije, ya no más. Me quité el maquillaje. Dios te ama, Camila, me decía yo al espejo, Amén. Dios te ama. Y ahí yo me arrodillé, o sea, yo no había hecho eso en la iglesia, o sea, fue mi primera vez que me arrodillé, me humillé ¿Ya, ante el ya, ya Señor. estabas bautizada o No, todavía no? Nada, no, nada. en marzo todavía no estaba bautizada. Eh, Me arrodillé Como en mi decir, cama. Señor, hasta aquí llegué. Sí, ya no puedo con mis fuerzas. Yo ya no quiero ser lo que los otros quieren que yo sea. Yo quiero ser lo que tú dices que yo Amén. soy. Amén. Y ahí me puse a llorar y a decir, Señor, ayúdame, o sea, dentro de lo que yo sabía, ¿no? Eh, Realmente no sabía orar, pero yo estaba pidiendo ayuda. Eso es lo que me acuerdo, de que me arrodillé, empecé a llorar y yo quería ayuda. Yo ya no quería sentirme menospreciada, eh, como ese pensamiento de que no eres digna, de que el Señor no se va a fijar en ti por lo que has hecho, porque realmente antes de eso, dentro de mi orgullo, pues intenté llenar el vacío con muchas cosas. Y no se llenó. No se llenó, definitivamente no. Cuando el Señor entró, ¿qué pasó? Cuando Dios empezó a obrar en mí, empecé a cambiar mi pensar, Ok. mi corazón empezó a cambiar. Yo quería ser otra persona, empecé a pedir perdón. Una mujer orgullosa cuando empieza a pedir perdón, wow, es que es como si te arrancaran, porque es algo como que llevas tan arraigado el orgullo de Sí. que, vamos a ver, todos tienen la culpa menos yo. Y empiezo yo a pedir perdón a mi mamá por lo que le había hecho, a este hombre con el que estuve tanto tiempo. Hasta ah, entonces te das cuenta que tu vida no estaba totalmente bien y bueno, Ujú, realmente ah, todo lo que he hecho es malo. Hasta que el Señor entra en tu vida y obra en ti. así es, así es. Cuando tú empiezas a escuchar palabra, cuando tú empiezas a entender que está mal ante los ojos de Dios, es como un espejo. Tienes un espejo. Vamos a ver, esto es lo que le gusta al Amén. Señor, esto es lo que le agrada. Estas son las obras de la carne que no están bien ante los ojos de Dios. Y, y yo hacía como reflexión de todo eso, de todo lo que yo había hecho, y yo decía, "Mm, necesito cambiar". Y veía yo todo eso que estaba mal en mí y empecé a cambiar dentro de lo que cabía o lo que estaba en mis manos. Amén. Ah, ¿Qué fue lo que más te costó dejar en ese proceso en el cual el Señor te iba moldeando? ¿Qué fue lo que más dolió que el Señor arrancara de ti? Bueno, una de las cosas fue lo del baile.
ok. porque te digo, yo, mm, vamos, que a mí me encantaba el baile y yo creo que las personas que me conocieron de antes pueden dar ese testimonio de que Camila bailaba hasta el himno nacional, decía mi mamá, tú te bailas hasta los comerciales de la Ah, televisión, hija. gua- Y bueno, fue una de las cosas que me dolió, pero otra, eh, y fue la más dura, fue la de ya no depender emocionalmente de un hombre, porque, claro, yo salí de mi casa y estuve siempre o sea, estuve 7 años con este hombre mayor que yo y tal. Y luego de ahí salí a otra relación, ¿sabes? Y fue así como que, que yo decía, esto es lo que yo necesito, cambiar mi vida y ya no depender de un hombre, sino depender directamente de Dios. Entonces sí, sí, eso fue lo que más me costó, pero Dios es fiel, Dios amén. es fiel, Dios es bueno y Él trabajó en mí y le puse tantas señales de si este hombre no es para mí, tal, y me lo cumplía y yo decía, wow, realmente el Señor está obrando en mi vida. Amén, gloria a Dios. Ah, ¿me puedes explicar un poquito cuál o cómo fue tu experiencia, cómo lo viviste cuando el Señor te llenó con su Espíritu Santo? Yo Ah, creo, para mí personalmente, creo que es una de las experiencias en la cual son únicas mm, y, y es lo mejor. Yo creo que para mí ese fue el mejor día de mi vida. ¿Cómo lo puedes describir ese día? bueno, yo puedo describir ese día ah, como un nuevo nacer. El mejor nacer. Sí, sí, porque yo intenté, dentro de lo que cabe, prepararme, Ok, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya me di cuenta que soy hija amada y demás, pero para yo obtener la salvación, ¿sabes? Tenía que identificarme con el Señor, ¿no? De arrepentirme, de bautizarme en agua y en Espíritu Santo, el Señor bautizarme en Espíritu Santo. Pero había algo en mí que bueno, yo soy científica, ¿no? O sea, estudié profesional en química ah, y cuando tú estudias una ciencia, eres más incrédulo. definitivamente. Dios estaba haciendo cosas en mí, sí, pero yo veía a la gente hablando en lenguas y decía, "Ah, vamos, no, Señor, perdóname, o sea, yo sé que tú estás obrando en mí y tal, pero esta locura, bueno, Sí, eh, y yo dentro de mi ignorancia, ¿no? ok, Dentro de mi sí, ignorancia le dije al Señor, bueno, cuando me bautices en lenguas, ahí me bautizo yo en agua, ¿sabes? interesante. Eh, y yo, bueno, intenté limpiarme lo más que pude, bueno, con ayuda del Señor. Y justo ese fin de semana había un campamento de damas de Sí, la región 2 y 3 sí, de este distrito, el distrito 1. Y yo me fui para allá, ¿no? Y yo, bueno, muy contenta en el campamento. Cuando empezaron a hablar de testimonios y estas mujeres contaban cosas que eran, pues, que habían vivido cosas más fuertes de lo que yo había vivido, ¿no? Y yo dije, bueno, si el Señor hace esto en ellas, pues puede hacerlo en mí. Pero aún así como que yo seguía con ese pensamiento de tú tienes que bautizarme primero en el Espíritu Santo y tal, o como con condiciones, ¿no? Eso está mal, eso está muy mal. sí, Ahora lo entiendo, sí, pero bueno, fue ese fin de semana, viernes y sábado, y el domingo era domingo de Pentecostés en mi iglesia. Bueno, y creo que todas las iglesias de la IPUE tienen el mismo día de Pentecostés. Y pidieron que pasaran adelante los que querían ser bautizados en el Espíritu Santo, que aún no eran bautizados y tal. Y yo di ese paso, ¿no? Porque siempre que lo hacían otros días, pues decían pasen adelante los que no han sido bautizados. Y yo no daba el paso de fe.
no daba el paso de fe. amén. Y ese día lo di. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que el Señor me preparó. En ese campamento el Señor preparó como mi corazón de que sí que eres digna, de que si el Señor ha cambiado a estas mujeres, también lo va a hacer en ti. Y bueno, por eso es que para mí los testimonios son otro nivel, ¿sabes? Porque realmente cambiaron mi forma de pensar. Y ya ese día yo estaba dispuesta y decía, hoy sí es, y mejor dicho, yo lo anhelaba. O sea, lo anhelaba con unas ganas como así como cuando ayunas 3 días y ya vas a comer, pues así. O sea, yo tenía un hambre de Dios que era otro nivel. Y ahí yo empecé a cantar las alabanzas que estaban en ese día y me recuerdo tanto que estaba la Tsunamita, la canción de la Tsunamita. Y, y yo cantaba y cantaba y me sentía tan identificada con esta canción porque dice como que lo he preparado todo para ti. Y realmente yo había preparado dentro de lo que cabía, dentro de, de lo que estaba en mis manos, me había preparado para recibir al Señor Jesucristo en mí, para que Gloria a morara. Dios. Y ese día fui llena del Espíritu Santo. Yo estaba cantando, cantando cuando empiezo a hablar otras lenguas. Y yo digo, pero ¿qué es esto, Señor? Yo feliz, feliz. Pero Gloria a Dios. lloraba de la felicidad porque yo sé que Es un regalo muy es grande. un regalo muy grande, Sí, Dios morando en ti. Y yo dije, ahora sí, mejor dicho, vamos, para las que que sea. ya soy hija de Dios, ahora sí, oficialmente soy hija de Dios. Obtuvo el pasaporte del reino de los cielos, Sí, ¿no? amén. Amén, gloria a Y, Dios. y yo dije, bueno, ahora sí, Señor, úsame como instrumento de tu amor, que sea yo reflejo de ti donde quiera que vaya y que cada día crezca mi fe y el Amén, amor amén, por ti, Señor. Y, y vamos, amén. que ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar en el Evangelio? 2 años cumplí en mayo cumplí 2 años. 2 años de estar en el Evangelio, pero bueno, creo que los que van a ver el video, muchos te van a conocer. Y desde mi punto de vista, desde lo personal, cuando te miraba así, nos topábamos en las convenciones, ah, yo creía que tenías mucho más tiempo en el Evangelio, porque, ¿sabes? Siempre te miraba a servir, si no en mujeres, en otra cosa, o si no en otra cosa. Y en otra cosa, digo, ¿sabes? Para que el Señor le dé el privilegio a alguien de estar siempre moviéndose y tener ese crecimiento exponencial, no puede tener 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitas una cierta madurez espiritual para que el Señor te vaya ascendiendo de nivel en nivel. Yo creo que el Señor te ha bendecido desde ese día y gloria a Dios por eso. Pero bueno, Amén. acerca de los niveles espirituales que no son fáciles pasar, ¿qué ha sido lo más difícil que has vivido dentro de la iglesia? Bueno, lo más difícil, guau, fue una situación que yo pasé con un chico de la iglesia que bueno, me enamoré muy, y aparte, pues yo decía, es un chico de la iglesia, puede que realmente lo que él dice y tal, pues sea cierto, ¿no? Como que digo, los cristianos no mentimos, entonces, pues si él dice que me quiere, pues es porque me quiere, ¿no? Entonces yo ya vi un futuro con él y tal, bueno, mejor dicho, Eh, que yo me vi con ese hombre y, y de un momento a otro, pues nada, eh, no funcionó y tal. Y bueno, luego vi unas actitudes en el que no me parecían, o yo sentía que era como algo personal, ¿no? De que él estaba haciendo eso como para herirme o tal. Pero
eso lo que me llevó fue a no poner la vista en los hombres, Amén. ¿sabes? Amén. De no confiar o creer en el hombre, sino de poner mi confianza en Dios. Si Dios en ese momento me estaba quitando ese hombre de mi camino era porque sencillamente no era la voluntad de Dios. Amén. Pero como sé, estoy segura que todas las cosas obran para bien, a los que amamos a Dios, pues tuve que vivir esta experiencia tan fuerte para mí, ¿sabes? A lo mejor para otras personas no es tan fuerte tal, pero yo que estuve en el mundo y fui dependiente emocionalmente del hombre, con esta situación en la iglesia y con este hermano que pues servíamos, yo tenía que verle todos los días en la iglesia, yo Complicado. tenía que servir con él. Y ese orgullo que se estaba levantando, ¿no? Otra vez como en plan, no te voy a hablar o no voy a servir o mejor no voy a la iglesia, no vuelvo. eh, Tuve que sujetar esta carne. Amén. El Espíritu Santo que me ayudó también. El Señor mostrándome de que mi dependencia no puede ser del hombre, Amén. tiene que ser de Dios. Y Definitivamente. fue una situación muy fuerte, realmente, que llegué yo a pensar como, no, mejor me devuelvo al mundo, porque si aquí los hombres hacen esto, pues mejor me quedo en el mundo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo pensaba, no, Camila, el Señor ha cambiado tu vida, te ha transformado, eres una nueva criatura, y para atrás ni para echar impulso, o sea, no. Amén. Y esta fue una experiencia muy fuerte. Y lo que tú dices que el Señor ha trabajado conmigo 2 años, que es muy rápido y Es tal. muy rápido. Mi proceso no es de 2 años. Llevo 28 años en un proceso de que el Señor me ha mostrado lo bueno, lo malo, que ahora veo la mano de Dios obrar en mi vida, que a lo mejor en ese tiempo era ignorante, pero estoy segura que cada una de las cosas que pasó en mi vida era para que yo llegara al Evangelio y valorara lo que Dios ha hecho en mí, ¿sabes? De todas esas decepciones que pasé en el mundo, de todas esas tristezas, dolor, humillación, todo eso que pasé en el mundo es para que ahora yo pueda valorar lo que Dios ha hecho en mi vida y las personas que Dios pone en mi camino, que definitivamente es decisión de nosotros si aceptamos que, que nos menosprecien, ¿sabes? Es nuestra decisión. Amén. Y como hija de Dios, y doy gloria a Dios por esto, de que Él me ha revestido de ropas nuevas. Amén. Soy una nueva criatura y ya no, yo merezco lo mejor porque, a ver, soy, soy embajadora Amén. del reino de los cielos. Ahí es donde te cambia tu mentalidad, ¿sabes? Amén. Que mi proceso no ha sido de 2 años, sino de 28 años pasando situaciones complicadas y que ahora doy gloria a Dios por eso, porque todo tiene un porqué y un para qué. Definitivamente. Me gusta pensar que los procesos o pruebas que nosotros pasamos son necesarias, como lo dice la Biblia, y esto nos prepara para un futuro en el cual, no lo sé, nos encontremos a cierta persona ah, que está pasando el camino por el que pasamos Mm, y me gusta pensar es para apoyarlo, para comprender y ayudarlo espiritualmente y decir, sabes, yo pasé por lo mismo mm, y tú puedes con la ayuda de Cristo. Y sí, creo que cada prueba nos ayuda a crecer espiritualmente, en la madurez y en todo. Amén. amén. Realmente ha sido muy complaciente ah, tener esta plática y decirte que si no lo sabes, yo creo que eres de mucha influencia en la Iglesia Pentecostal Unida de España. No sé si lo sabías y que muchos jóvenes están, pues, te miran y te miran trabajar con esas ganas
que siempre tienes con una sonrisa, siempre a labor y sabes, este mundo hay muchos obstáculos y que tenemos que seguir adelante. Amén, Tenemos que salir adelante y yo creo que estás en un nivel bueno, pero creo que el Señor te va a llevar a otros niveles en los cuales todavía no sabes los ángulos en el cual el enemigo va a poder atacar, pero Filipenses 1:13 dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. amén, amén. Y Así es. ningún pensamiento o dardo del enemigo me va a hacer que el Señor no sea mi epicentro. Jesús siempre tiene que ser nuestro epicentro. Amén, He escuchado ahora mismo tu testimonio con este chico y realmente si pensamos que cuando llegamos a la iglesia todos los hermanos son santos, pero no, lamentablemente la iglesia es un hospital en el cual no somos santos todavía, somos pecadores, pero reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. amén. Eh, Me gustaría que des un último consejo a los jóvenes que vienen iniciando este camino del Evangelio, que se encuentran o quizás están estancados en un bache espiritual o uno de los tantos altos y bajos que tenemos los jóvenes. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué palabras de motivación ahora mismo se te vienen por tu mente para a esa persona que necesita escuchar esto ahora mismo? Amén. Bueno, realmente yo podría decirles que primero tenemos que hacer lo natural y luego viene lo sobrenatural. En lo natural, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Realmente estás cuidando esas 5 puertas que tenemos? O sea, ¿qué escuchas, qué ves, qué tocas, qué hablas, qué hueles? ¿Realmente estás en sintonía? ¿Estás buscando? ¿Haces lo necesario? Porque el seguir a Dios es una decisión y, y tiene que ver con todo lo que tú haces en tu vida. Realmente nosotros somos llamados para hacer luz y para hacer luz tenemos que ser lo natural para que Él haga lo sobrenatural. Si quieres ir a otro nivel, tienes que buscar más de Dios, orar, leer la palabra, que si a lo mejor no tienes ganas, pues escucha una prédica que te edifique, trata de tener un círculo donde sean personas que estén buscando de Dios, porque a la final em, tú eres lo que haces, tú eres con quien te juntas, tú eres lo que hablas, tú eres lo que escuchas, lo que ves. Y si estás más enfocado en el mundo o estar en la moda, en la onda de este mundo, no estás buscando el reino de Dios. Amén, Entonces, no podemos servir a dos señores, amén, no podemos servir a dos señores. Hay que buscar siempre al Señor Jesucristo y ser intencionales amén, en nuestra vida. Si nos estancamos es porque realmente algo pasa, algo está fallando, porque sí, llevo poco tiempo, pero también me he sentido estancada. Y ahí es cuando digo, no, 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 vamos a ver, vamos a recapitular. Tú no puedes escuchar música del mundo, Camila. Tú no puedes estar buscando agradar al hombre. Tú no puedes estar estando en la onda, en la moda. No, tú tienes que enfocarte en el reino, en ser esa embajadora de Cristo y de poder reflejar a Dios. Yo creo que esa es la manera, hacerlo natural para que Él haga lo sobrenatural y podernos llevar a otro nivel de crecimiento y de madurez espiritual. amén. Hermana Camila, nuevamente le doy el agradecimiento por haberme acompañado en un capítulo más de testimonio. Yo creo que ah, su testimonio pueda impactar a la vida de alguna persona, sentirse identificada y saber que definitivamente tenemos, creo que, el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones y si es con Dios es mejor. Tenemos más que respaldo
cuando estamos en Dios y el Señor nos puede sacar de cualquier lugar en el cual estemos si lo queremos y si lo Amén, permitimos. amén, Amén. Muchas gracias, hermana Camila, y amén, realmente te deseo lo mejor y que sea la paz del Señor con usted también. Gracias. amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.